¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Si hay una palabra balsámica, una palabra spa, esa es consenso. Tú dices consenso y se te pasan todos los males. Bueno, pues ahora me dicen que no. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? El consenso es precioso, es lo más bonito que hay en este mundo. A nosotros nos gusta discutir. Hoy vamos a... Nos gusta quedarnos sin amigos, Sí, está visto. hoy vamos a romper uno de los grandes mitos de la política española, y es esto del consenso. El consenso por el consenso. Sí, el consenso sin más, porque esto, a ver, el consenso, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, yo qué sé, pues para ir a plantar unos árboles o a ir a un comedor social a ayudar, pues a lo mejor dices, hombre, está bien que se pongan de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo para darle una paliza a un tipo o para robar un banco, pues ahí el consenso... Ante un juez eso no vale, claro, ¿no? Es que no, había pero consenso. nos hemos puesto de acuerdo, pero lo hemos hecho de acuerdo en todo. Te dirá, hombre, pues está mal, mejor que lo hubieras hecho tú solo, pues te habrían podido atrapar antes, ¿no? Pues esto, un poco en la política española pasa esto, que parece que es que estar de acuerdo ya es en sí mismo un valor y sí, es verdad. No tiene nada que ver, y sobre todo en el tema laboral y en el tema de pensiones parece que nos obsesionamos con hacernos una foto como si eso fuera a aportarnos algo. ¿Quieres oír a nuestros políticos hablar de consenso? Venga. Vamos. Lo más fácil hubiera sido que el acuerdo fuera bipartito o incluso, permítanme, es decir, que el acuerdo hubiera sido tramitado con la vocación unívoca del Gobierno de España. Pero entenderán que no hemos estado 9 meses, créanme, en la planta cuarta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para esto. Por tanto, la vocación es mantener este texto. Pero insisto, como siempre, el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, vamos a dialogar, como no puede ser de otra manera, para concitar todos los apoyos necesarios. Hoy le vamos a dar una alegría a Pablo Casado. No pasa nada porque no llegue a un consenso. No, desde luego no llegar a un consenso con Pedro Sánchez yo creo que es bueno. Pero no solo a Pablo Casado, a Yolanda Díaz, al propio Pedro Sánchez. Los de Vox sí que lo saben. Porque gastan muchas, es verdad, gastan muchas energías nuestros políticos en llegar al acuerdo y es como, bueno, a lo mejor tampoco es tan importante, vamos a replanteárnoslo. Por ejemplo, el propio Pedro Sánchez. Que está ahí. Que está ahí, sí, nos ha dado un poco... Da miedo, ¿eh? Sí, un poquito así, muy grande, estos televisores tan grandes. Pero fíjate, hemos cogido este tuit porque a mí me parece muy significativo. Sí, de un 23 de diciembre de 2021, víspera de Nochebuena. Hablando de la reforma laboral, fíjate lo que destaca el presidente del Gobierno. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo. Queremos trabajos que garanticen los derechos gracias a patronal y sindicatos por su compromiso. Casi lo más significativo para él, lo que más celebra, no es una medida en concreto, no es un cambio de un artículo, no es ninguna medida, sino es el acuerdo, el diálogo, dar las gracias a la patronal, a sindicatos por su compromiso. Lo que celebra es que le den la razón. Bueno, que se hayan puesto de acuerdo, que lo vayan a firmar, y a mí me parece muy llamativo. Entonces nos vamos a preguntar, ¿realmente es tan bueno el consenso? Oye, Eso que a lo es. mejor nosotros que somos así un poco En la ogros. Unión Soviética había consenso. Claro, nosotros somos tipo gruñones y en la Unión Soviética también había mucho consenso, Sí, sí. oficialmente sobre todo, así que puede ser. Y entonces nos preguntamos cómo era la España antes de que la malvada derecha destrozase el consenso. Porque España, claro, era un país feliz, era un país, es verdad. Muy consensuado. Un país en el que todos cantábamos así Al corro de la abrazados, patata. al corro de la patata. Y llegó Fátima Báñez, un saludo a la señora Báñez. Yo le tengo bastante cariño, pero yo sé que no, es la mala de la película en esto. Pues llegó la señora Báñez en el año 2012 y destrozó el consenso. Aprobó la reforma laboral, que ella pensó que necesitaba España y se lo cargó. Incluso que necesitaba Pedro Sánchez. Incluso Ya se ha visto. Se cargó el corro de la patata. Sí. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿cómo era esa España? ¿Cómo era esa España? Pues esa España era así. ¿Esta es la línea del consenso? Pues un poco sí, es la tasa media de paro entre el año 1980 y 2011. Dios. Antes de la reforma laboral. 16,8% de media. Si esto lo ven en Europa, o sea, nosotros es que ya nos hemos acostumbrado. Ahora estamos en el 14. No nos caemos. Ahora estamos en el 14 y es como, qué bien, qué buena tasa de paro. Pero, o sea, en Alemania el 14% caerían gobiernos, y no es una forma de hablar, no, es que el gobierno caería, habría elecciones y tendrían que nombrar a otro. Es un escándalo, Domingo. No soportarían una tasa de paro. De 2 dígitos son tasas de paro que en Europa hacen caer gobiernos y que hacen que haya conmociones sociales y protestas. En Japón se escandalizaban por un 7, ¿no? Pues en esas estamos nosotros, en el 16,8, que nos parece normal, y 14 en lo que estamos ahora, que parece que es medio bueno. Bueno,
Pues esta es la foto del consenso. Cuidado, se ha dicho mucho que este era el primer acuerdo. No, no es verdad. En el año 96, en el año 2007 se firmaron grandes acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos. Y previos al año 96, la gran mayoría de los cambios que se hicieron en el mercado laboral se hicieron con acuerdos, con fotos. ¿Cuántas veces hemos visto fotos del diálogo social allí antes, pues José María Cuevas con Redondo? ¿Es verdad? No nos acordamos de aquellas fotos. A ver, todo esto viene, en la foto, el gráfico empieza en 1980. ¿Qué pasó en los años anteriores? Los pactos de la Moncloa. ¿Y qué fueron sino concertación social? Pues esto es lo que teníamos. El consenso en España produjo una tasa de paro media de casi el 17% en 3 décadas. Y porque este periodo compensa un poco. Y porque este periodo, también, de nuevo, el de la malvada derecha aquí, este es el final, el PP de Aznar. Esos bienios negros. Sí, esas 2 legislaturas que efectivamente compensaron, pero esta es la foto general del mercado laboral español. Entonces, no nos hagamos trampas. Esto es lo que teníamos, eso sí, con mucho acuerdo, ¿verdad? Con muchas fotos, con muchos abrazos entre los representantes. Porque aquí una cuestión muy importante es, los que se ponen de acuerdo, ¿para qué se ponen de acuerdo? ¿Nos sirve a los demás? Cuidado, muchas veces que se pongan de acuerdo agentes que tienen como objetivo algo que no es bueno para la gran mayoría, no es positivo. De hecho, el acuerdo es peor. Y ahí tenemos las fotos del consenso y del acuerdo. Este señor está un poquito más serio, ¿eh? Sí, hay quienes están más serios. Además, no, esta foto no es de ahora, ¿eh? Esta foto creo que tiene un par de años. De hecho, aquí están todos sin mascarilla, es prepandémica, así creo que es 2 años, pero vamos, que es más antigua. Eso ¿no? han ganado, porque la última con esas mascarillas, ¿te acuerdas? No Mascarillas yeyes. Sí, no es de las últimas semanas, pero lo que sí son los mismos los protagonistas. Y nos preguntamos, ¿nos representan? ¿Qué persiguen los integrantes de esta foto? ¿Persiguen que baje la tasa de paro? Yo creo que les gustaría, y además lo digo sinceramente, creo que a todos ellos, a todos los que aparecen en esta foto, les gustaría que bajase la tasa de paro y que el mercado laboral español se pareciese más, pues, al de los países que nos gustan, al de Austria, Alemania, Dinamarca. Claro, yo no lo creo, yo Holanda. creo que no les gustaría. Yo creo que sí, fíjate. Hombre, de forma mágica. Claro, la cuestión es... Siendo igual. Exactamente, ¿cómo conseguimos eso? ¿Y cómo conseguir eso? Ahí ya entramos en un terreno de discusión y ellos ¿qué hacen? Tienden a pensar que eso se consigue dándole más poder a todos los elementos de esta foto, a las organizaciones empresariales, al gobierno que regula y establece un mercado laboral más rígido, con unas normas que hacen que tanto el gobierno como la inspección laboral, el Ministerio de Trabajo, tenga una presencia más diaria en el mercado, y a las grandes centrales sindicales que tienen muchísimo más peso en la negociación colectiva que si la negociación colectiva se descentraliza y se hace a nivel de empresa. Entonces, ¿es lógico que casi todos o todos los que aparecen en esta foto piensen que las cosas que a ellos les beneficiarán al final al mercado laboral español? Sí, claro, cada uno piensa siempre que lo que a él le conviene va a ser bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente no es verdad. Los intereses de los que están en esta foto, en mi opinión, son contrarios a los intereses de los trabajadores españoles. Porque a los intereses de los trabajadores españoles, ¿qué les conviene? Un mercado laboral muchísimo más flexible. Evidente. ¿Cómo va a ser más flexible un mercado laboral en el que todo se decide en habitaciones entre 5, 6 u 8 personas? Entonces, ¿por qué el consenso es malo en este caso? Esa es mi tesis. Porque los intereses de los que se reúnen es hacer el mercado laboral más rígido, un mercado laboral en el que ellos tienen más control. Por eso es más rígido, porque hay unos pocos que tienen un control enorme o porque una sola norma debe aplicarse a todos los trabajadores, un solo corsé, un solo... esquema rígido se tiene que aplicar a todos los trabajadores. ¿Y cuál es ese esquema? El que decidan ellos. Claro. El diálogo social es ese. Para su propia supervivencia, además. Y en parte sirve para su propia supervivencia. Por eso yo lo que digo es, si todos estos se ponen de acuerdo, echémonos a temblar. Porque lo lógico es que se pongan de acuerdo en algo que no solo no es bueno para los demás, sino que es malo. Y no lo hacen por maldad, yo de verdad lo digo, no creo que lo hagan por maldad. Son incentivos y es buscar su propia, tú decías supervivencia, sus intereses. Claro. Y es buscarlo creyendo que hacen el bien. Yo creo que la mayoría, fíjate, te lo digo en serio, pero es lógico. Tú siempre piensas que lo que tú haces, que lo que a ti te rodea, que la gente con la que tú te reúnes,
que estáis haciendo algo bueno. Es muy Pero difícil, ya ves que no, Domingo. es muy difícil salirse fuera de esa foto y decir, no, es que lo que necesita el mercado laboral español es que yo intervenga menos. A cada una de estas personas que están en esta foto es muy difícil, porque lo que tú le estás diciendo es, ¿qué es lo mejor para el mercado laboral español? Que tú salgas de la foto. Es muy difícil que lo interioricen y por eso no lo hacen. Pero claro, lo que tenemos que hacer los demás es decir, dejadnos de consensos. No es bueno que os pongáis de acuerdo. No me Dejadnos que representas. nos pongamos de acuerdo, trabajador con empresa, empresa con trabajador, empresa con representante de los trabajadores de esa empresa, no de los grandes sindicatos. Es decir, mucha más flexibilidad a pie de calle, a pie de obra, a pie de oficina y muchas menos grandes fotos que lo que hacen es que nos encorsetan a todos en una solución única que no nos vale a la mayoría. Y menos subvención. También menos Para tu subvención, lado pero de la fíjate, foto. de eso hablamos otro día. Hoy ni siquiera me quería meter en esos temas polémicos. Bien, ¿a quién le enviamos este programita ya con su lazo? Pues a estos 5. ¿A los 5? A los 5. Venga, vamos a hacer gasto. Enviemos 5 paquetitos. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.